Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Soy Jodax. Y en el podcast de esta semana voy a hablarles un poco sobre la escuela y también como quien va de la mano de los videojuegos. Antes de proseguir también quería disculparme por no haber podido subir el video el martes, como suelo hacerlo habitualmente, pero es que ni siquiera tuve tiempo de grabar por problemas personales y entre ellos una muela del juicio, que estuve como sedado por 2 días y no iba a presentar el podcast como bienvenido una vez más a mi canal. ¿Cómo tal? Soy Joda. Pero ahora ya estoy mejor. Ya está todo solucionado. Este video no contiene guión, así que va a ser un poco más relajado. Si me voy de las ramas, perdón. Pero bueno. Quería hablar de este tema más que nada porque tengo muchos conocidos ahora que en tiempo de cuarentena están cursando, algunos están terminando. Y todo esto por medio de clases virtuales, ¿no? Classroom, Zoom, etcétera, etcétera, ¿no? Y casi todos, o al menos la gran mayoría, me dicen lo mismo. Estoy cansado, estoy estresado. Y de por sí, casi siempre les hago plantear el hecho de cómo se sentían antes en la escuela. Antes en la escuela era lo mismo, o sea, estar en el salón, estar igual de estresados, igual de frustrados por eso, y me decían sí. La mayoría responde eso, sí, me sentí igual de estresado, igual de frustrado. Y no porque la carrera que hayan elegido o lo que estén haciendo no les guste, sino porque la metodología de hoy en día que se maneja es bastante anticuada, como quien dice, ¿no? Hay algunos lugares del mundo donde sí se maneja mucho mejor y sé que hoy en día, como tal, por este tema también de la pandemia, nos vemos obligados a tener otras herramientas, otros medios de estudio, pero me puse a plantearme el hecho de que la escuela, digamos, no digo que sea inservible, ¿no? Sino que fue diseñada, mejor dicho, para un mundo antiguo, un mundo donde era difícil acceder a la información, un mundo escaso de información, donde tenías que ir a la otra parte del mundo o a la otra zona de tu país o vaya a saber qué a conseguir un poco de información. Antes tenías que esperar un libro, que doblaran ese libro, tradujeran ese libro, que lo copiaran, que lo distribuyeran por el mundo y demás. Y hoy en día ya tenemos casi todo al alcance de nuestras manos, al alcance como quien diría de un clic, ¿no? Y la educación quedó anclada, al menos en gran parte del mundo, en eso, en donde antiguos filósofos, pensadores, sabios del mundo en general, ni soñaban con que podían tener acceso a tanta información. El tema, obviamente, también del tener acceso a tanta información es el de administrarla, el de saber qué información es correcta y cuál no. Porque el tema de justamente esto, tener demasiada información, causa desinformación. A causa de esto también salen las fake news y demás, ¿no? Pero volviendo un poco al principio, el tema de la escuela, sea primaria, sea secundaria, sea universidad, sea grados avanzados, temas para sacar licenciaturas y demás, ¿no? El hecho de que la mayoría de gente que me responde de que sí, están cansados, de que por ejemplo llegan a casa y pasan totalmente la tarea, algunos obviamente la siguen haciendo, sus actividades, su trabajo que tienen que hacer, obvio, pero como que la escuela se quedó en ese punto bajo, ¿no? La escuela ya no provee tanto como lo hacía antes, es decir, por ejemplo, vienes saturado del colegio, ¿no? Y llegas a tu casa y tienes miles de formas de distracción, o de pasatiempo, o de cosas que te hacen sentir mejor que en la escuela. Y parte de esto también es, por ejemplo, los videojuegos, las películas, series, Netflix, HBO, lo que sea, ¿no? Pero llegamos a eso, de que la escuela, no sé si la palabra sería que nos ha dejado de importar, no creo, pero es como que quedó en un punto muy bajo, como quedó, como digo, anclada por ese sistema de educación que se quedó. Por ejemplo, mis padres, mis abuelos, tenían herramientas muy diferentes a las que usamos hoy en día para tener una clase, más ahora que la estamos teniendo de forma virtual. Antes se necesitaba, como digo, un libro, tener que ir a buscar a otra ciudad un libro o una planilla o cosas para estudiar, herramientas diferentes, por ejemplo en tema de diseño, reglas y todo eso. Y hoy en día literal hay programas incluso hasta para celular que puedes hacer planos, diseñar croquis,
hacer sumas, restas, divisiones, multiplicaciones y álgebra y un montón de cosas de matemática, física, química, y tienes todo literalmente al alcance de tu mano. No digo que todos, absolutamente todos, tengamos acceso a eso. Sé que hay gente con muy bajos recursos y es una lástima que hoy en día, en el mundo en el que vivimos, aún haya gente pasando por esto. Pero si al menos tienes la posibilidad, como quien dice, de llegar a una escuela pública, vas a tener accesos a muchas herramientas, perdón. Y son herramientas con las que nuestros abuelos jamás hubieran pensado que hubiéramos podido hacer, por ejemplo, como digo, esto de un croquis, ¿no? Antes un croquis tenías que agarrar un lápiz, tomar las medidas y bla, bla, bla. Ahora, con una aplicación del celular puedes sacar todas las medidas de tu casa. Con incluso otra misma aplicación del celular puedes trasladar esas medidas a un mapa y hacerlo en 5 minutos, 10 minutos como mucho, y es mucho ya 10 minutos. Y lo mismo en la computadora, antes tardabas diseñando un edificio con papeles, con miles de cosas, y hoy en día lo diseñas en cuestión de horas, y quizás menos. Pero todo esto me lleva a pensar de que gran parte de la educación es casi obsoleta. Primero que nada, por el tema esto que les digo, que se quedó muy anclada. No, como que les cuesta mucho evolucionar o implementar lo que se usa cotidianamente en la educación. Y son cosas que se deberían tener en cuenta. Y segundo, que hasta el día de hoy nos enseñan cosas que muchas veces, o en la mayoría de los casos, nunca las vamos a utilizar. Voy a hacer como quien dice, comparación, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, depende de la escuela que hayas ido, obvio, hay muchos factores que influyen en esto, así que no, mi palabra no es definitiva, solamente generalizo un poco por mi experiencia propia y gente que me ha contado que ha pasado por lo mismo. Es decir, por ejemplo, al menos en donde yo fui, en donde yo estudié y donde gente que conozco también estudió, diferente a mi escuela, no nos enseñaron a administrar la plata, tema de ahorros, cuenta de bancos y cosas como, por ejemplo, qué hacer si te quieren endeudar la casa o te quieren rematar la casa, que son cosas que, por ejemplo, yo tuve que pasar y no tenía ni idea qué hacer porque nunca lo vi en la escuela. Y esos problemas, esas cosas, quien diría cotidianas, no se nos enseñan, no se nos aplican a decir, bueno, el día de mañana podría pasarte que te quieren quitar la casa. O el día de mañana tienes que hablar con un abogado y tienes que saber cómo dirigirte a ese abogado. O tienes que hacer una cuenta de ahorros. O cómo hacer cimientos de una casa. Porque eso tampoco se nos enseña y podría ser súper útil para aquella persona que tiene los recursos económicos o trabajó durante el periodo que estuvo estudiando, estuvo ahorrando mucha plata y cuando sale de la escuela quiere hacerse su casa. Y no tiene ni idea cómo empezar una base, cómo empezar conocimientos, cómo hacer cemento siquiera. Y son cosas que mucha gente puede dar por hecho. Y hay gente grande que no lo sabe. Porque no se nos ha enseñado, no se nos ha transmitido. Y aquella gente que lo ha aprendido y lo ha adquirido, o los padres, abuelos y demás, han trabajado haciendo eso, han sido albañiles o cosas por el estilo, y les han pasado a sus hijos esa información para poder hacer dichas cosas, ¿no? Y esos problemas que nos hacen crecer como personas, que nos hacen mejorarnos a uno mismo, a nuestra familia o a la sociedad en general, no se nos enseñan, no se nos hacen aplicarlo de la vida real. Es como, fulanito de tal tiene 7 manzanas, por decir una estupidez, ¿no? Y Juancito tiene 4, ¿cuántas tienen entre los dos, no? Bueno, por decirlo, es un ejemplo tonto, pero hay veces que es así de estúpido muchas veces el tema de la educación. Al menos aquí. Y en los videojuegos, por ejemplo, está el típico, como quien dice, problema. Tienes que investigar por qué pasó este problema o qué causó este problema. Tienes que saber o buscar la forma de solucionarlo usando tu lógica, usando lo que tienes a tu alcance. Depende del juego, puede ser un juego de supervivencia, puede ser un juego de plataformas u otras cosas. Y como quien quiera o no, vas formando hipótesis, vas haciendo cosas y vas a llegar tarde o temprano a un resultado que va a ser beneficioso para tu campaña, para tu personaje, para la historia que estés haciendo y demás.
Y son cosas que creo que no se nos enseñan en la escuela y deberían hacer, de decirnos, o intentar al menos prepararnos para casos que ocurren en el día a día. Este tema de, por ejemplo, también la pandemia nos ha hecho dar cuenta de que, uno, los profesores, la gran mayoría, no eran amigos, por decirlo así, de la tecnología. Hay muchos que sí, ¿no? Pero hay muchos otros que no. Y les costó un montón empezar con el tema de las clases virtuales y demás. Pero como somos humanos, seguimos evolucionando y obviamente tarde o temprano lo iban a aprender. Pero ahí se dan cuenta de las posibilidades que tienen a su alcance y no la estaban aprovechando, no estaban sacando ese jugo. Y a nosotros, que ya, como quien dice, somos una generación entre comillas más avanzada o que tenemos más entendimiento para este tipo de cosas, nos es mucho más fácil aprender de esta forma. Es como los policías, incluso el ejército, hacen, como quien dice, las simulaciones, ¿no? Pero como quien dice simulaciones, están jugando, básicamente. Es como quien dice jugar al policía y al dragón. Al ladrón, al dragón no. Y todo en la vida, desde pequeños, muchas veces aprendemos jugando. Y aprendemos jugando porque es algo que nos entretiene, es algo que nos motiva a seguir, es algo que nos mantiene enganchado ahí adentro, ¿no? En cambio en la escuela te están saturando de información, saturando, y es como te agobias. ¿Y qué terminas haciendo? Muchas veces, la mayoría, no todos, la dejan. Hay gente que no aguanta la presión de estar en un liceo, de estar en una universidad, de estar en un grado muy avanzado y termina dejándolo. Y quizás era algo que le encantaba, pero no se cree capaz de seguirlo haciendo. Pero esta culpa creo que yo que lo tiene el sistema educativo. No sé cómo será en otros países, ¿no? Pero muchas veces pasa eso. Nos cansa, nos satura y preferimos irnos por lo fácil. Porque sí, el ser humano prefiere lo fácil, preferimos la comodidad, obviamente. Pero hay formas, hay métodos de hacer estudios, de hacer trabajos de una forma más entretenida, de una forma mejor, de algo que podamos disfrutar y aprender al mismo tiempo. Porque creo que eso, después de todo, es la finalidad, aprender, pero aprender divirtiéndote, ¿por qué no? Por más que sea un tema súper rígido, súper serio, como ya sea que estés estudiando abogacía o estés estudiando temas de, por ejemplo, cirugías o medicina avanzada, hay gente, por ejemplo los aviadores, aprenden con simuladores. ¿Y qué es un simulador después de todo? Un juego. Estrellas el avión, bien, repites. Tarde o temprano vas a saber cómo manejar el avión perfectamente. Luego vas a la prueba de campo, lo haces en una vida real. Y sale bien, porque estuviste jugando, estuviste aprendiendo. Lo mismo pasa con los policías, lo mismo pasa con otros rubros, que sí, obviamente el juego no lo es todo, pero es una forma mucho más práctica de que nosotros adquiramos conocimientos y la pasemos bien, no nos agobiemos, porque agobiados, estresados y de malas ganas, nunca vamos a terminar de desempeñarnos de la mejor forma y acabamos haciendo las cosas mal. Y si no las hacemos mal, terminamos dejando todo ahí. Hace poco, estos días, estaba hablando con una amiga, estaba entregando unos trabajos, casi no dormía, hasta soñaba con números y todo lo de programación, y justamente era por este mismo tema, no, estaba saturada de eso y no podía hacer algo, como quien dice, entretenido. Y apenas ayer creo que pude descansar y sentía como si hubiera llegado al nirvana. Pero espero que me entiendan, hayan captado más o menos la idea. Creo que no me especifiqué bien del todo, pero intenté hacerlo de la mejor manera posible para que lo comprendieran. Cualquier cosa o duda que pueda llegar a aclarar, déjenme en los comentarios. Y disculpen una vez más por el tema de no haber podido subir video este martes. La semana que viene ya estará todo con normalidad. Y déjenme en los comentarios también si tienen alguna peli, serie o anime que les gustaría que resumiera este viernes. Y sin mucho más que decir, como ya saben, así como de irme, también he de volver. Y sigan jugando.